¿ok? Yo el 14 algunas cuestiones de lavado y escribano se las voy a dar, pero la cuestión normativa penal la tiene que dar él o si no la van a tener que ver directamente ustedes, ¿sí? No sé por qué se demoraron. ¿En qué unidad se demoraron tanto? ¿No se acuerdan? Me parece que la que estábamos dando la última clase, Deli- de los presupuestos del artículo 18, todo lo que está en esa unidad. delitos tributarios. Bueno, Claro, sí. bueno, lavado igual no dejen de verla porque es un tema muy importante. Vamos a tocar algo el 14 de noviembre, pero si quieren, vuelvo a repetir esa clase de consulta, van a tener que previamente leer el material. Bien, paren que voy a compartir pantalla. Esta es la filmina a la cual vamos a dar hoy, la clase de hoy. Para las cuestiones previas voy a necesitar que entren a la aplicación que le pedí que se bajen, Socrative, en su celular. Avísenme cuando entren. Ah, están en el celular algunos, se apagaron. Primero, o sea, entren y desbloqueen sus audios, más si están en el celular, porque si no después no van a poder desbloquear y no los voy a escuchar. Se me complica con entrar a la aplicación con el celular, pero Es voy a que es una intentar. aplicación es una aplicación para usarla desde el celular. Avísenme cuando están. Ya que pongo, Sí, me Judith, pide un ya número estoy. Un número como de aula, ¿puede ser? sí. Sí, sí. Si no se desbloquean los audios, no voy a poder escucharlos, aparte de Belén y Jorgelina. Menos mal que les avisé con tiempo. Yo ya María. estoy. Bueno, Iñaki, Marisol, Rosa, bueno. Donde les pide el tema del aula, que capaz está en inglés, pongan tributos con 3S al final. Ahí se los pongo en el chat, así. Tributos con 3S al final, tributos. Les va a aparecer pero van a pedir que les ponga un nombre. No necesito que pongan sus nombres verdaderos, pueden poner el color que les guste, o sea, eso no me importa. Les va a aparecer algunas preguntas que quiero que respondan ahora en vivo. No importa si las saben, si no las saben. Como saben, a mí me gusta mucho hacer evaluaciones así, en vivo, para ir refrescando la memoria, porque las cuestiones previas son cuestiones que ya vimos y son cuestiones que están en el examen. Así que respondan, avisen cuando terminen. Es algo para responder rápido porque son verdaderos, falsos, múltiple opción y un breve comentario de algo. Me Les salen doy. preguntas, pero en general no puedo poner preguntas. Me pregunta qué tan largo es el río más largo en inglés. No, ¿a los otros les sale lo mismo? No, no, a mí distribución de competencias tributarias. Eso. Esta, Cerralo, Rosa, volvé a entrar y si no te sale, bueno, espera nomás, pero te tiene que salir lo de tributario. Cuando vayan respondiendo, creo que las respuestas les van a salir, si no recuerdo mal, les habilité para que les salgan las respuestas, la retroalimentación sería. Son y 8, les doy Distribu- 5 minutos. distribución de competencias, la primera pregunta. Eso. Les doy 5 minutos, en 5 minutos deberían tenerlas. No se maten la cabeza, respondan lo que sepan. la primera ya la hice mal. No importa, Belén. No estoy calificando. Después vamos a la explicación y eso lo vamos leyendo mientras tanto, o respondemos todo y después lo analizamos. No, respondan todos. Son y 9, hasta las y cuarto les doy y ahí agarran. La uno y la 2 creo que están repetidas, Ah, ¿sí? me O sea que la. parecía. No Sí, sé sí, si es sí, sí. una trampa de Lo estoy directo. haciendo con ustedes y se ve que puse copiar la pregunta y la uno y la 2 están repetidas. Son 5. La segunda vez la va a hacer bien, Belén. Sí, ya la puse bien ahora sí. Pero capaz que uno decía directo y otro indirecto y ahí me quedé pensando. ¿Y la 5 puede ser que sea igual que la 4 sin la foto? Sí, está Sí, ahí le igual. volvés a poner vale. Bien, ya te permito. ¿Hay otras preguntas o son solo esas? Son solo esas, Rosa. Bien, ¿estaríamos? Yo creo que ya la mayoría ya estuvo. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que ya vimos en otras unidades y que hacen precisamente de antecedente a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Las cuestiones previas que tienen que ver con las distribuciones de competencia, por qué tenemos la competencia tributaria dentro del régimen provincial, y eso de recordarles a ustedes, porque a veces le puede tocar a alguno en un examen, de dónde surge esa distribución de competencia. Ustedes pueden revisar las respuestas cuando quieran, o sea, ahí les quedan en la aplicación. O sea, ahí tienen la Constitución Nacional, que es la que establece la distribución de competencia, ¿sí? En el inciso 1 y 2 del artículo 75. Después también, respecto de las autonomías municipales, lo hemos hablado, no me importa, no sé lo que respondieron ahora, pero saben concretamente que la provincia de Entre Ríos sí, expresamente, como lo pudieron ver, determina las autonomías municipales, no todas las provincias, pero Entre Ríos sí. Después estaba la imagen, por los que vi alguna de las respuestas habían puesto que era un recurso patrimonial, exactamente. Se trata de un recurso patrimonial porque es la venta de inmuebles propios de dominio privado del Estado que pueden venderse, no son dominio público, si no, no podrían venderse. Y alguna apreciación personal respecto a lo que opinan ustedes sobre, esa fue una preguntita extra así nomás, sobre la importancia de la cuestión tributaria para el notariado. Así que habiendo hecho este repasito que ustedes ya les saben para tenerlos en cuenta para el examen final, vamos a arrancar con lo que es el impuesto
impuesto inmobiliario y la actividad notarial. Para saber concretamente la vinculación del impuesto inmobiliario con la actividad notarial, primero tenemos que ver algunas cuestiones básicas del impuesto inmobiliario, algunas características propias. Antes que me olvide, si bien igual lo vamos a ver, yo les dejé para leer el comentario de un fallo, que está muy bueno. Esta clase siempre era sincrónica y los hacía leer y hacer una actividad yo con ese fallo, que es un fallo vinculado a este impuesto inmobiliario, pero en la provincia de Buenos Aires. Está muy bueno porque permite comparar un poco cómo es que se aplica la responsabilidad solidaria de los escribanos en provincia de Buenos Aires, como para tener otro marco de referencia, y en Entre Ríos, para que vean algunas diferencias. Pero vamos a comenzar con el impuesto inmobiliario acá, en la provincia, en nuestra provincia. Entonces, esto suele ser un poco aburrido, yo ahí les marco el artículo, para que después ustedes, si quieren, vayan directamente al artículo, pero vamos a tratar de hacerlo más como un desarrollo de un cuentito. Entonces tenemos el impuesto inmobiliario, que el hecho imponible es precisamente gravar la propiedad que un sujeto, el sujeto pasivo, tiene, ¿sí?, por cada inmueble. ¿Situado en dónde? Por supuesto, en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Entonces, por cada inmueble se abona el impuesto inmobiliario. ¿Cuáles son las características? Esto los tiene que llevar a vincularlo con la unidad 1, las características que ustedes vieron en la unidad 1. Es directo, ¿por qué? Porque graba una manifestación inmediata de riqueza, ¿sí? Es objetivo o real porque no hay ninguna condición subjetiva de la persona propietaria a tener en cuenta para ser sujeto pasivo de la obligación tributaria. Es predeterminado o de padrón, ¿por qué? Porque el departamento inmobiliario de ATER, junto con información que recaba también la Dirección General de Catastro, elabora legajos, padrones de cada uno de los contribuyentes vinculados a cada una de las propiedades que posea ese contribuyente, con toda la información, y se va actualizando. Y es patrimonial precisamente porque se graba una parte del patrimonio que es la propiedad. Estas son las características básicas que ustedes tienen que saber del impuesto inmobiliario: directo, objetivo, de padrón y patrimonial. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Esto es más o menos lo que venimos hablando, esto después lo leen ustedes. Quiero ir a la responsabilidad de los escribanos. Acá donde dice modificaciones del valor, obligatoriedad de comunicarlo, es muy importante porque también va de la mano con este párrafo que le sigue. Lo voy a leer detenidamente para después explicárselo para que se entienda. Dice: las liquidaciones para el pago del impuesto expedidas por la administradora, por ATER, sobre la base de declaraciones juradas que haga cada uno de los propietarios, no constituyen una determinación administrativa. ¿Y por qué? Porque esa liquidación que puede resultar hoy, ustedes saben que el tributo inmobiliario es anual, se paga por anticipo, pero uno puede pagarlo al comienzo de año y si no por anticipo. Esa liquidación que se hace por parte de la administradora con la información del contribuyente puede sufrir variaciones. ¿Y cuándo puede sufrir variaciones? Por eso no es una determinación administrativa definitiva, podríamos decir, cuando, por ejemplo, realizamos modificaciones en el inmueble. Ustedes vieron que a veces capaz tenemos una pequeña casita y un lote grande y después empezamos a construir. Bueno, todas esas construcciones que se van realizando tienen que ser comunicadas a la ATER. Y esa comunicación a través entre el Departamento Inmobiliario y la Dirección General de Catastro van actualizando y pueden precisamente impactar en la liquidación. ¿Ok? ¿Eso queda entonces claro? La liquidación que se determine puede verse modificada entonces porque la situación del inmueble también se modifique. Eso es lo que quiere decir este párrafo. ¿Bien? Va. Los contribuyentes, es fácil. ¿Quién es el contribuyente del impuesto inmobiliario? El propietario, el poseedor a título de dueño y el usufructuario. Eso dice el Código Fiscal. Creo que ya lo hemos comentado, un inquilino no es sujeto pasivo para el pago de este tributo, independientemente de que se haya obligado a pagarlo a través de los contratos de alquiler. Yo creo que esto ya se lo comenté, uno puede pagar los tributos a través de un contrato de alquiler, pero si lo deja de pagar el inquilino, ATER no va a ir contra el inquilino, porque no es el sujeto pasivo de la obligación, sino contra el propietario, independientemente de todas las actuaciones que pueda realizar el dueño del inmueble en base a ese convenio de naturaleza privada. Ese convenio no puede ser oponible a ATER porque está rigiendo en materia de derecho tributario, que es derecho público, el orden público. Pero las partes, si convinieron lo que hayan convenido por convenio, después pueden arreglar por la vía privada la repetición por el no pago y el no cumplimiento de las cláusulas de ese convenio. ¿Ah? Pero lo que les tiene que quedar claro es que ATER no va
a ir nunca contra un inquilino, sino contra el verdadero titular del inmueble, que es el sujeto obligado a pagar. Bien, vamos a la parte importante. Acá donde dice importante es donde entramos a jugar nosotros, los escribanos. Desde ya anótense, para que ustedes cuando agarren el Código Fiscal sepan qué artículos ver, que la responsabilidad de los escribanos la van a encontrar en el 144, el 145 y el 147. Yo ahora les voy a hablar de esos tres artículos, pero así como una historia. Ustedes después se sientan y los leen. ¿Qué dicen esos tres artículos? Y después vamos a hacer la comparativa con el comentario del fallo en Buenos Aires. Ese artículo dispone que tanto autoridades administrativas, autoridades judiciales y escribanos, expresamente nos nombra, que intervengan en operaciones de transferencia de inmuebles, de constitución de derechos reales, tienen, por ende, tenemos la obligación, y es una obligación que nos va a generar responsabilidad solidaria si no la cumplimos, tienen la obligación de constatar que no exista deuda por el tributo inmobiliario, ¿sí? Por todo el periodo no prescripto, incluyendo los bimestres del año en curso en que se celebra el instrumento. Vuelvo a decirlo, los escribanos entonces tenemos la obligación de constatar que no haya deuda por el impuesto inmobiliario. Y ustedes, como a ver, para que entren a participar un poquito, ¿cómo creen que eso se puede constatar? ¿Cuál es el primer camino que a ustedes se les ocurre que podemos constatar? El más directo, ¿cuál sería el más directo? Ustedes están ahí con sus requirentes y ¿qué harían? Lo primero. Pedirle un libre de deuda. Eso es lo segundo. ¿Está Pedirle bien? la boleta, la última boleta. Puede tener deudas con las anteriores, aunque ya las últimas creo que aparecen que no. Igualmente siempre te dicen no tenés deuda, pero te aclaran que no implica que no haya deuda por periodos anteriores, no está mal. Pero pedirle directamente al contribuyente ese libre deuda. Primero el contribuyente, ¿ah? Primero le pedimos a él que demuestre que efectivamente no hay deuda. No está mal lo que dijiste, Rosa, está bien lo de la última boleta de pago, pero por seguridad yo les aconsejaría, y es lo que se hace en la práctica, que pidan ellos, el vendedor ya tendría que venir con el libre deuda, ¿sí? Porque antes de hacer semejante, imagínense, antes de vender tu inmueble y otra persona antes de comprarlo, supuestamente hubo un asesoramiento previo con todos los gastos y con todo lo que tenía que presentarse para hacer la operación concretamente. Pero bueno, le pedimos, vamos a suponer que le pedimos. Y ahora supongamos otra cosa, que no, él no se presentó con el libre deuda, no se presentó con la última boleta de pago, como dijo Rosa, no se presentó con nada. Entonces ahí pasamos lo que dijo Belén, me parece, que fue pedir el libre deuda nosotros a la ATER. ¿Y por qué es importante pedirlo? Porque ustedes podrán pensar, ¿para qué lo voy a pedir si entro a la página de ATER, pongo la quit del vendedor y me sale si tiene deuda o no? Pero ese libre deuda que se emite a través de la página de ATER no hace discriminación de tributos. Dice simplemente tiene deuda o no tiene deuda. Y nosotros, en este caso, lo que tenemos que verificar es que el contribuyente no tenga deuda por el tributo inmobiliario. No nos importa si debe el automotor, si debe profesiones liberales, suponiendo que sea un profesional liberal. No, nos importa, y lo que nos pide la ley que cumplamos es que verifiquemos que no tiene deuda con este tributo. Entonces, como esa boleta de libre deuda de Internet no discriminan tributos, tenemos que pedirla a ATER. ATER va a tener 20 días hábiles administrativos. Acá hay varios que están en la administración pública, saben que siempre son administrativos, salvo que diga corrido expresamente, para responder. En el caso que ATER no conteste, no nos informe si tiene o no tiene deuda dentro de ese plazo, el escribano va a poder instrumentar la operación y eximirse de la responsabilidad, por supuesto que dejando en la escritura bien aclarado que pidió el certificado con el comprobante del pedido, porque tiene todo su ingreso, hay un mini procedimiento para pedir libre deuda, todo especificado en la escritura. Ahí va a pasar que tanto escribano como el comprador no van a tener responsabilidad en el caso de que después surja deuda por ese periodo. Si después surge deuda por ese periodo, ATER va a ir directamente contra quien vendió. Vuelvo a repetir. Pido escribano certificado libre de deuda. ATER no me responde en tiempo. Hacemos el instrumento. Dejo bien en claro en el instrumento que pedí el certificado, pasaron los 20 días hábiles, ATER no respondió, se realiza la operación. Se libera de responsabilidad escribano y comprador. ¿Hay deuda? ATER va directo contra el vendedor. Esa es una situación. Otra situación que también plantea el Código Fiscal. Vamos a suponer que tenemos vendedor y
comprador delante de nosotros. Bien, quieren hacer ya. El vendedor no trajo su libre deuda, no tiene las últimas boletas por todo el periodo de pago, bla, bla, bla. Bien, pero me dicen ya, no, nosotros vinimos hoy, queremos hacer ya la operación porque me tengo que ir de viaje, lo que sea, lo queremos hacer hoy, no importa. Chao. Si me prendo el aire tengo frío, me prendo un ventilador, es un mini ventilador, ay, no, me dio calor. Ay, es re poderoso, es así, chiquitito, pero es re poderoso, lo tengo acá al lado. Ahora sí, empecé a transpirar todo. Entonces, la otra opción es que estén acá desesperados con que quieren hacer ya la operación, ni te dan explicaciones, simplemente la quiero hacer ya la operación. ¿Puede y eximirse de responsabilidad el escribano? Sí, pero ¿en qué caso? En el caso en que el comprador te diga a vos, escribano, escribana, yo voy a asumir el pago de deuda si es que hay deuda. Y eso, por supuesto, va a estar escrito, bien redactadito, en la escritura. ¿Ah? O sea, acá se exime solo, en este caso, el escribano y deja en la escritura pública bien detalladito que el comprador acepta hacerse cargo de la deuda que aparezca. En este caso, ATER, si el día de mañana hay deuda y nada paga, va a ir contra del vendedor o del comprador indistintamente. Acá van a quedar como solidarios, acá van a hacer la llamada solidaridad tributaria, ¿sí? Que es cuando el fisco puede ir contra cualquiera de los dos. Después entre ellos dos se arreglarán, pero el fisco va contra cualquiera de los dos, ¿sí? Porque el comprador asume la obligación del vendedor y simplemente se exime de responsabilidad el escribano en este caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos las distintas situaciones que plantea el En este Código caso, Fiscal. ¿Sí? ¿la escritura le da derecho al vendedor de repetirla al comprador? ¿O no? Él puede, sí, porque entre ellos dos va a quedar la relación entre ellos dos. Siempre se puede, el que paga le puede exigir al otro que debía pagar. No lo exime al vendedor de la responsabilidad que tiene después con el quien compró. Va a poder, por la vía civil, repetir lo que haya pagado el comprador al vendedor. Sí, eso sí, sí puede. El escribano es el único que acá queda exento. Y ATER va a ir contra cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo le pongo, y es importante también para entenderla. Acá, esto. Responsabilidad solidaria y solidaridad tributaria. Nosotros tenemos responsabilidad solidaria y esas dos personas que están ahí, vendedor y comprador, solidaridad tributaria. ¿Y cuál es la diferencia? Que la responsabilidad solidaria, ya lo habrán visto capaz cuando vieron el artículo 8 de la ley, es subsidiaria, ¿sí? Primero, cuando hay una responsabilidad solidaria, el sujeto que debe pagar una obligación es el deudor principal, pero si este no la paga es cuando hay que actuar. Y acá vamos a cuándo el escribano tiene que actuar. Cuando vamos a suponer que hay deuda, que existe un certificado de ATER que me dice que hay deuda, o que el mismo contribuyente dice, sí, mira, tengo una deuda de los periodos del año pasado, yo acá te traje los comprobantes, debo todo esto, bueno, esto es lo que debo. Entonces, nace, si no pagó el contribuyente directo, nace acá la obligación, la responsabilidad solidaria del escribano de retener. Entonces les va a decir, bueno, usted debe 100.000 pesos por los últimos meses que están sin pagar, entonces el escribano debe retener y depositar dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes a la instrumentación. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa con el impuesto inmobiliario? Hay que constatar si hay deuda por el periodo no prescrito. Si el contribuyente no te lleva libre deuda, no te lo da, lo pedimos a ATER. Si ATER no responde dentro de los 20 días hábiles administrativos, lo dejamos asentado en la escritura, se libera escribano y se libera comprador. Si ATER responde que hay deuda, le tenemos que pedir al vendedor que retenerla al vendedor la suma por la cual tiene la deuda, ¿sí? Si no, no podemos instrumentar. Pero ¿cuándo igualmente podríamos instrumentar aún habiendo deuda? Cuando el comprador asume también la responsabilidad de pagar la deuda en el caso de que surja deuda o de que no la cumpla el vendedor en un tiempo que ellos pactarán de manera privada, ¿sí? Eso es toda la situación que ustedes van a ver en el 144, 145 y en el 147. Ahora bien, yo voy a salir de esta pantalla porque quiero abrir otra. El fallo, es un comentario, un fallo no es el fallo, que los y las invito a que lo lean porque está muy claro, es precisamente un comentario, un fallo sobre la omisión de cumplir con su responsabilidad solidaria por parte del escribano. ¿Qué pasó concretamente en este fallo? Yo acá, en estas filminas que les dejo, van a tener muy claramente, y me parece importante dejárselo porque sirve mucho de los criterios, de las características que les pongo y que surgen de este fallo también para tenerlo en cuenta cada provincia de Entre Ríos, sobre cuáles son las cosas que hay que pedir, la responsabilidad que tienen los escribanos. Está bueno para que lo tengan en cuenta, pero fundamentalmente del fallo que quiero que sepan para
llegar a la diferencia que hay entre Buenos Aires y en Entre Ríos, es que ¿qué pasó en ese caso? En ese caso hubo una operación de una venta de un inmueble y no hubo el vendedor, no sabía si tenía deuda, si no tenía, no sabía, bueno, está bien. Y el escribano no pidió certificado de libre deuda a la administradora tributaria de la provincia de Buenos Aires, sino que acordó el escribano, y lo dejó en la escritura así asentado con las partes, con vendedor y comprador, que, bueno, se eximía de responsabilidad porque el vendedor decía que, no el comprador, el vendedor decía que en caso de haber deuda, él la iba a pagar en un tiempo razonable y el comprador aceptaba esto, bla, 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 bla. Pasó el tiempo, no hubo ninguna intimación por parte de la administradora tributaria de Buenos Aires respecto al reclamo de alguna deuda, pasó algún tiempo breve y quien había comprado va a vender ese inmueble. Y ahí salta que tenía la deuda. Hicieron ahí sí todo el certificado, quien iba a comprar, el segundo comprador, y salta que tenían la deuda. Entonces, quien había comprado, en primer lugar, dice, no, pará, pero esta deuda no es mía, porque esta deuda es del periodo en el cual yo no era el titular de esta propiedad, sino la anterior, pero se ve que no la pagó, pero él se comprometió a pagarla. Bueno, lío va, lío viene. ¿Qué pasó? Al final, la justicia termina intimando al escribano, ¿sí? Porque no cumplió con su responsabilidad solidaria y lo termina siendo solidariamente responsable, ¿sí? Ilimitadamente responsable. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de Buenos Aires establece la obligación y la responsabilidad solidaria del escribano de pedir al contribuyente que efectivamente demuestre que no tiene deuda, de constatarlo con el contribuyente titular del inmueble, o de pedir el certificado de libre deuda. Pero no le da la posibilidad, ni aunque el comprador disponga que no importa, que él asume la responsabilidad, de eximirse de responsabilidad en ese caso, que esa es la diferencia con el Código Fiscal de Entre Ríos, que si el comprador dice yo me hago cargo, si aparece deuda, se deja constancia y se puede instrumentar. En el caso de Provincia de Buenos Aires, no. Se tiene que constatar que no hay deuda. Si no lo hace voluntariamente el vendedor, tiene la obligación de pedir el certificado de libre deuda. ¿Cuáles fueron algunas de los fundamentos que esgrimió el escribano en su momento? Fue que él había hecho ese acuerdo con todas las partes y mencionó una ley, no importa el número, seguro que por ahí debe estar en la filmina. Mencionó una ley, pero esa ley a la cual todas las provincias pueden adherir y no está adherido ninguna excepto Capital Federal y Tierra del Fuego, o sea que rige solo en Capital Federal y Tierra del Fuego, determina esta posibilidad, ¿sí? De que si el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo para que cuando aparezca deuda ven cómo las pagan entre ellos, de eximirse de responsabilidad. Pero esa ley no es de aplicación en Provincia de Buenos Aires, entonces no es válida. Finalmente terminan, ¿sí? Estableciéndose la responsabilidad solidaria con el primer vendedor y el escribano por no haber cumplido con lo que establece su Código Fiscal. Esto es importante porque estamos frente a un acuerdo entre partes que hicieron ellos, pero es un acuerdo privado. Y vuelvo a mencionar lo que dije recién cuando hablábamos de los sujetos del impuesto inmobiliario. Esto es derecho público, orden público, todo acuerdo privado es inoponible, ¿sí? Hay que hacer lo que dice la norma, hay que hacer lo que establece el Código Fiscal. Entonces yo, porque me ponga de acuerdo con Belén, con María y con Jorgelina, de dejar de eximirme de responsabilidad, porque sí, cuando el código me la establece, el Código Fiscal no va a ser válido, ¿sí? Hay una responsabilidad que cumplir. Y el Código Fiscal de Buenos Aires más, inclusive, no sé si decirlo, no es bravo, pero le falta un extra más para eximir de responsabilidad que nosotros sí lo tenemos, que es esa posibilidad de que si el comprador expresamente nos manifiesta que se va a hacer cargo a él, nos podemos eximir, ¿sí? Después léanlo si quieren, tiene 5 páginas el comentario, no es tan largo, pero es interesante porque da muchas de las características de esta responsabilidad que tenemos los escribanos frente al tributo inmobiliario. Bien, pasamos toda esta situación, retuvimos. Tenemos la obligación de depositarlos. Si no lo depositamos, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a cometer una infracción material. Ojo acá cuando estén en el examen, porque nosotros vemos infracciones materiales solamente las nacionales. Artículo 48 sería. No hacemos un análisis de las infracciones formales, materiales y todo el procedimiento del Código Fiscal, porque ya es embarullarlo demasiado con cuestiones más infraccionales y penales. Sí queremos que sepan todo lo que vimos a nivel nacional, pero es lógico, sí, lleva una lógica de que sí, el escribano, tanto a nivel nacional como a nivel provincial
material no deposita, está quedándose con lo que no le corresponde. Entonces está cometiendo una infracción material estipulada en el Código Fiscal con sus procedimientos, con sus multas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Muy similar a si pasaría en el orden nacional. Bien, hasta acá vamos. Vamos a volver al otro. Eso es lo importante que tienen que ver de la responsabilidad del escribano con respecto al tributo inmobiliario. Después tenemos estos tres que los damos. Acá no hay una vinculación directa con la actividad notarial. Por eso esto se los paso muy rápidamente como para que ustedes tengan una noción. Sepan que en el examen inmobiliario va de cabeza, ¿sí? Inmobiliario que tiene la vinculación directa, ese va sí o sí. Brutos. Brutos lo habrán visto como ejemplo cuando se hablaba de el derecho tributario en el espacio. Creería que lo habrán dado con Mariano. ¿Cuáles son las características? Sí, acá les remarco algunas características concretas que son importantes para que ustedes tengan en cuenta. De ingresos brutos y que lo diferencian de cómo están otras provincias, pero no vamos a entrar a analizarlo cómo están en otras provincias, no se preocupen. Ingresos brutos. Grava el ejercicio habitual, se los remarqué, y a título oneroso en la provincia de Entre Ríos, de cualquier actividad, cualquier sea el resultado económico, etcétera, etcétera. Habitual. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual no significa que se tenga que hacer todos los días, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta esta de disfraces que se hace en Paraná, no se hace todos los días, pero ya tiene un ejercicio habitual, se hace todos los años. Entonces, la habitualidad uno la tiene que ver mirándola tipo como abriendo un paraguas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿esto se repite? ¿En qué tiempo se repite? ¿Tiene una lógica? Ahora, si hubiera habido una fiesta y nunca más, es otra historia, pero siempre pongo de ejemplo la fiesta de disfraces porque se hace una vez, creo que el año pasado se hizo 2 veces, me parece, en el año, pero es habitual. Hace 20 años, 30 años que se viene dando esta fiesta. A título oneroso también es muy importante que ustedes diferencien lo que es lo oneroso de lo lucrativo. Son dos cosas diferentes. Algunos códigos fiscales hablan de a título lucrativo, el nuestro dice oneroso. ¿Cuál es la diferencia? Que lo oneroso no tiene que significar ganancia, no va de la mano de la ganancia. Entonces yo puedo realizar una actividad habitual, es onerosa porque cobro por esa actividad, pero no me genera ganancia. No le importa al Código Fiscal si te da ganancia o no, sino que sea onerosa, no gratuita, onerosa, independientemente que te genere ganancia o no. Esas son dos características básicas importantes que tienen que saber de ingresos brutos. Características, lo que venimos hablando, el ejercicio habitual, a título oneroso, a ver que me llegó un mensajito, llego demorado. Bueno, oneroso de cualquier tipo de actividad que menciona el código, comercio, industria, profesión, es larguísimo el título de ingresos brutos, independiente del resultado económico dentro de la provincia de Entre Ríos, es indirecto, es plurifásico, por esa palabra es nueva, plurifásico porque graba los distintos momentos, la producción, la comercialización. Si ustedes recuerdan, ingresos brutos, existe lo que se llama el convenio multilateral para que cuando, suponiendo que algo se produce en Córdoba y se vende en Entre Ríos y en Buenos Aires, bueno, la producción es una etapa, por eso es plurifásico, y se va a cobrar por esa etapa. En Entre Ríos se va a cobrar por otra etapa, y esto está establecido en el Código Fiscal y en las leyes impositivas, los porcentajes por cada etapa. ¿Necesitamos que ustedes entiendan esto, que lo sepan como escribanos? No, yo se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y es objetivo y real. Otra cosa importante, sí, de este tributo, acá se los marqué con un subrayado, es que hay que tener en cuenta esto, se graba, se determina, el tributo va a quedar establecido dentro del año fiscal en que se devenga. ¿Qué es esto que se devenga? Hay dos teorías en economía, el criterio de el de lo devengado y el de lo percibido, ¿sí? Lo devengado tiene en cuenta cuando nace una obligación independientemente del pago total. Lo percibido es cuando se paga algo totalmente. Les doy un ejemplo. Y en materia notarial, puede ser que yo celebre un boleto de compraventa ahora, 1 de noviembre, y termine de pagarlo dentro de 6 meses, año 2025. ¿Cuándo va a quedar establecido y cuándo voy a tener que pagar ese tributo? Este año, ¿sí? Porque es cuando nace la obligación de, no cuando termine de pagarlo. Entonces queda dentro de cuando se genera la obligación, ¿ah? No cuando se paga totalmente. Por eso nos dice que el gravamen se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Esto no, año calendario, esto no es necesario, lo que dice el código. Vamos con sellos. Si no entienden algo, me paran, son cuestiones por ahí muy técnicas del artículo. Sellos. Bueno, sellos, ¿qué es sellos? Sellos, cualquier instrumento, ¿sí? Oneroso también, independientemente. Vamos a ver, quiero ver una cosa. Esto. Todo papel, documento, bla, 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 con prescindencia de los actos que efectivamente realizan los contribuyentes. O sea, por ejemplo, un ejemplo sonso que pongo. Me servía cuando estábamos en pandemia. Debería actualizar el ejemplo, pero en pandemia
pandemia queda claro. En pandemia, obvio, yo seguía alquilando acá donde, alquilaba donde sigo alquilando, en un edificio. Entonces, el contrato de alquiler dice que es para vivienda familiar. Vamos a suponer que yo el contrato de alquiler le puse vivienda familiar, pero como estábamos en pandemia y yo soy una viva bárbara, en realidad lo hice, lo convertí tipo en un bolichito para que todos los que vivamos acá vengan y pasen y tomen unos tragos, bueno. Entonces, ATER no va a venir atrás a averiguar si efectivamente le estoy dando un uso familiar. ATER me va a cobrar el impuesto al sello por lo que dice el papel que llevo para que selle. Después todo el tema de las operaciones que se llevan adelante es otra cosa, es otro mundo, van por otras vías. Ahora, el impuesto al sello se cobra por el simple hecho de estar una operación instrumentada, ¿sí? Y que sea onerosa. Por actos y contratos celebrados, ¿dónde? En la provincia de Entre Ríos o fuera de la provincia de Entre Ríos, pero que produzcan sus efectos acá en la provincia, ¿sí? Cuando tengan que ser operaciones que se tengan que hacer valer administrativamente acá, judicialmente acá, y también cuando vamos a suponer que se vende un inmueble que el propietario vive en Rosario, pero el inmueble está radicado acá en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Entonces, por actos, contratos u operaciones onerosas que se realicen en la provincia de Entre Ríos o fuera con los casos que establece el Código Fiscal. Los contribuyentes son todos los que participen dentro de la operación del negocio jurídico, y respecto al pago, hoy en día el tema del pago, saben perfectamente que se realiza a través de los sistemas informáticos, tanto los nacionales como los provinciales, y es un tributo instantáneo, sí que tiene un periodo breve para ir a realizar el pago, pero es un tributo instantáneo. La obligación jurídica tributaria nace desde el mismo momento en que se efectiviza y se lleva adelante el acto. Por último tenemos automotor. Automotor, yo siempre les digo que las características es muy similar a inmobiliario, ¿no? Es directo, es real, es objetivo. ¿Y qué graba? Si tenemos el inmobiliario que graba en inmueble, automotor que graba los vehículos. No es tanto, pero vamos con algunas consideraciones básicas. El Código Fiscal nos habla del vehículo radicado en Entre Ríos o la efectiva guarda habitual. Da todo un detalle pormenorizado de qué significa guarda habitual. Que el propietario del vehículo, si bien radicó ese en otra provincia, reside en Entre Ríos, que el propietario del vehículo es empleador y tiene trabajador en relación de dependencia en Entre Ríos, que el propietario del vehículo tiene otros vehículos en Entre Ríos, bueno, etcétera. Ustedes conocerán, no sé si ahora sucede, pero hace muchos años sucedía que muchos iban a radicar los vehículos a otras provincias porque resultaba ser más barato. Ahora ya no sé si están así. Pero la realidad es que si el fisco, si ATER, llega a descubrir que alguno de ustedes, vamos a suponer, tiene un vehículo radicado afuera, correspondería que esté radicado acá, los va a intimar y los va a radicar de oficio si ustedes no lo hacen. Esto está bueno que lo sepan por si les va algún caso como abogados que son. Y si no lo hacen y lo intiman de oficio, no lo hacen, la multa es muy grande, porque es hasta 10 veces el impuesto automotor anual. Hoy en día, no sé cuánto está bastante caro cada uno de los anticipos, no sé, pero supóngale 300.000, 400.000, un modelo más o menos mediano, que sea el total anual del automotor. Yo tengo uno viejito que ni lo uso, que pago a comienzo de año, así que no me acuerdo bien los importes que están. Bueno, imagínense que les aplique porque se verifique un poco qué tipo de contribuyente es, etcétera, etcétera, y digan, bueno, no, mira, es un contribuyente que cuando se le hace verificación no acompaña, no ayuda, que es deudor también en otros tributos, o sea, se ve un poco la situación del contribuyente, la gravedad también del hecho, o que tiene a su vez otros vehículos radicados en otro lado, etcétera, etcétera, y capaz te aplican el 10, porque es graduable, entonces va a ser graduable también lo que te vayan a cobrar y puede llegar a resultar una multa bastante alta. Contribuyentes es fácil, los propietarios o poseedores de dueño, y la responsabilidad y las sanciones que establece el código, que esto ustedes si tienen auto capaz también lo conocen. Cuando uno vende el auto, ¿sí? Uno obviamente tiene que informarlo a ATER. Está la posibilidad de presentar ahora lo que se llama la denuncia de venta, con algunos requisitos. Y ahí ATER toma conocimiento y uno queda, el anterior vendedor, sin esa responsabilidad. Y las concesionarias también tienen una responsabilidad, por eso tienen la obligación, si ustedes fueron y sacaron seguramente algunos autos de concesionaria, de exigir que esté realizada la inscripción en el registro de propiedad automotor antes de entregarte el auto, ¿sí? Que esté realizada toda la operación antes de entregarte el auto. Porque en el caso de haber algún incumplimiento a esas obligaciones, por supuesto que va a haber multa. Esos son infracciones, entonces va a haber multa. Siempre que uno comete una infracción, como consecuencia va a haber una multa. Bien, esos son los 4 tributos principales que dispone el Código Fiscal y que a grandes rasgos teníamos que hablar con ustedes, haciendo hincapié, vuelvo a decir, en el tributo inmobiliario. Para el examen final, el tributo inmobiliario a full. Dudas que tengan, lo que quieran, escriben, consultan
enseñan, lo que sea. El tema de lavados de activos, vamos a ver algo el 14 de abril, más que nada la cuestión notarial, que es la que más me compete a mí, la de la actividad del notario y el lavado de activos. Y si quieren alguna clase de consulta con Mariano, previamente van a tener que leer lo que él había dejado ahí de la unidad 8. Y vamos a terminar esta unidad viendo lo que es ganancias cedulares, sí, que rige a partir del 1 de enero del 2018. ITI no lo vamos a ver porque ya se derogó, vamos a focalizar en lo que es ganancias cedulares y con eso terminaríamos un poco esta unidad. Si tenemos tiempo ese día y quieren, podemos hacer un repasito rápido por las unidades de los temas principales y si no, bueno, coordinaremos alguna clase de consulta y previo al examen. Ya saben, prepárense con un tema, el tema bien, sépanlo bien, las cuestiones infraccionales, delictuales, lavado es importante también, y estos dos tributos, el provincial inmobiliario y ganancias cedulares, también entran de cajón como pregunta en el final. Yo no les subí el detalle de preguntas el domingo pasado porque no andaba, entraba al campo y no me andaba, y estuve de viaje esta semana, pero este fin de semana también les voy a poner las preguntitas que estaban en la ruleta, todas las preguntas del tema de infracción. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya los voy liberando. No. Bueno, entonces que arranquen en el fin de semana y yo estimo, qué raro que no pusimos ya la fecha de finales, que no nos han preguntado en la facultad. Yo estimo que, porque suele ser la última semana de noviembre, la primera semana de examen. Así que estimo que quizás ya para la semana que viene, por lo menos de tributario, les vamos a ir adelantando un poco la fecha para que se vayan preparando o vayan decidiendo a ver qué van a rendir. Yo les sugiero que rindan tributario, no las dejen, pero bueno, depende mucho de cada uno de ustedes. A mí me parece que las otras son más contenido teórico, teoría registral, pero bueno, depende de cada uno. Así que nos estamos viendo entonces, que tengan buen Bueno, fin de semana. gracias igualmente, Judy. Bueno, Nos muchas Buen fin vemos. de gracias. Chao, semana, chao. sí. Chao, chao. Adiós.